Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha estado en la mente de muchos. Vamos a hablar de relaciones, de recuerdos imborrables y de ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, Can Yaman. Específicamente vamos a desgranar por qué, a pesar del tiempo y las nuevas experiencias, para muchos, Can Yaman parece no poder olvidar a Demet Özdemir. ¿Será cierto? ¿Hay algo que aún los une? Si les pica la curiosidad y quieren saber más sobre los entresijos de esta supuesta conexión, quédense conmigo porque vamos a desvelar pistas, rumores y, por qué no, un poco de esa magia que rodea a estas dos estrellas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos esta aventura. Todos recordamos la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus, o como se le conoció en algunos lugares, Pájaro Soñador. Era pura chispa. Sus miradas, sus gestos, esa complicidad que traspasaba la pantalla, era palpable. Y no solo para nosotros los espectadores, sino que esa conexión, o al menos la percepción de ella, trascendió las cámaras y se convirtió en un fenómeno. Se rumoreó intensamente sobre su relación, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente en su momento, tampoco se esforzaron mucho en desmentirlo, ¿verdad? Dejaban que la magia sucediera. Y esa magia, amigos, cuando es tan intensa, deja huellas profundas. Ahora, el tiempo ha pasado. Can Yaman ha tenido otras relaciones, ha viajado, ha vivido experiencias nuevas. Y Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido su camino, tanto en su vida profesional como personal. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, constantemente surgen comentarios, se analizan publicaciones, se buscan guiños. Y muchísimos de ustedes, nuestros seguidores, insisten en que hay algo en Can Yaman, una cierta nostalgia, un recuerdo recurrente que lo conecta con Demet. ¿De dónde viene esta sensación? Podríamos decir que una de las razones principales es la intensidad de su trabajo juntos. Erkencikus fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se debió a la química única que ambos actores aportaron a sus personajes, Candibit y Sanemein. No era solo un trabajo bien hecho, era una conexión que parecía orgánica, real. Y cuando el público se enamora de una pareja en la ficción, es natural que esperen, o incluso deseen, que esa magia exista también en la vida real. Las redes sociales amplificaron esto a niveles estratosféricos. Cada foto, cada comentario, cada like se convirtió en una pista para una investigación detectivesca llevada a cabo por miles de fans. La narrativa de amor en el set es una de las más poderosas y recurrentes en el imaginario colectivo del entretenimiento, y Can y Demet se convirtieron en el epítome de esta fantasía para muchos. La forma en que interactuaban en las redes sociales, las entrevistas conjuntas donde se vislumbraba una genuina camaradería, todo ello alimentó la creencia de que lo que veíamos en pantalla era solo la punta del iceberg. Otro factor clave es la forma en que ambos, especialmente Can Yaman, han abordado las preguntas sobre su relación pasada en entrevistas. Si bien él es bastante reservado, en ocasiones ha mencionado a Demet con un tono que muchos interpretan como de cariño y respeto, pero también con una pizca de melancolía. Ha llegado a decir frases como "fue una etapa importante de mi vida", o ha evitado directamente hablar de ella, lo cual, paradójicamente, a veces genera más especulación que una respuesta directa. La falta de un cierre definitivo, de una explicación clara sobre lo que ocurrió o dejó de ocurrir entre ellos, alimenta esa llama de curiosidad. Esta ambigüedad, que puede ser una estrategia deliberada o simplemente el resultado de una relación que terminó sin grandes dramas mediáticos, se presta a interpretaciones infinitas. Cada silencio, cada palabra medida, cada evasiva, se convierte en un lienzo sobre el cual los fans proyectan sus teorías. Analicemos algunas de las pistas que la gente suele mencionar. Por ejemplo, los comentarios que Can Yaman deja en publicaciones de Demet, o los me gusta que da a fotos de ella. Si bien esto podría ser simplemente cortesía o un gesto de amistad, en el contexto de su historia compartida, para muchos es una señal de que aún hay un vínculo emocional. Quizás una amistad genuina persiste, pero en el torbellino de expectativas de los fans, incluso un simple me gusta puede ser interpretado como un latido del corazón. También están las entrevistas donde se le pregunta sobre su tipo de mujer, o las cualidades que busca en una pareja, y las respuestas a veces suenan sorprendentemente similares a lo que se proyectaba en su relación con Demet. ¿Coincidencia?
O quizás un ideal que él mismo ha construido o que sigue buscando. Es fácil que, tras una relación significativa, los criterios de búsqueda de pareja se ajusten a lo que funcionó en el pasado, creando así la ilusión de una conexión persistente. Es importante recordar que las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan con nuestros ídolos y nos dan la ilusión de cercanía. Por otro, pueden crear una narrativa que no siempre se corresponde con la realidad. Los fans, con toda su buena intención, a veces proyectan sus deseos y esperanzas en las vidas de los famosos. Y en el caso de Khan y de Met, la intensidad de ese deseo colectivo por verlos juntos, ya sea en la ficción o en la realidad, es inmensa. La era de la fan culture ha llevado el análisis de la vida de las celebridades a un nivel de escrutinio sin precedentes, donde cada detalle, por insignificante que parezca, puede ser elevado a una prueba concluyente. Además, no podemos ignorar el impacto de la cultura turca en sí misma. Las series turcas, con sus historias románticas a menudo dramáticas y cargadas de emoción, crean un ambiente propicio para que las relaciones de los actores se conviertan en un tema de interés público masivo. La expectativa de que la magia de la pantalla se traslade a la vida real es muy fuerte. Las tramas de amor a primera vista, de destinos entrelazados, de obstáculos insuperables que solo el amor verdadero puede superar, impregnan la psique colectiva, haciendo que los fans anhelen ver esa misma intensidad en las vidas de quienes las interpretan. Otro punto que genera debate es la forma en que Can Yaman a veces parece compararse con otras parejas o parejas potenciales. Cuando se le pregunta sobre sus relaciones actuales, a veces hay un tinte de añoranza o de una búsqueda implícita de algo que quizás ya tuvo. Por supuesto, esto es puramente interpretativo. Podría ser simplemente que, como todos, busca una conexión genuina y duradera, y quizás las experiencias pasadas, incluyendo la vivida con Demet, han moldeado esa búsqueda. Es posible que las relaciones posteriores no hayan cumplido con las expectativas creadas por esa primera gran conexión, llevando a una búsqueda más consciente de cualidades que él asociaba con Demet. No olvidemos el factor de la juventud. Ambos actores eran relativamente jóvenes cuando alcanzaron la fama mundial con Erkenci-Kuş. Las relaciones de juventud, incluso aquellas que terminan, a menudo dejan una marca imborrable. Son etapas de descubrimiento, de crecimiento personal y, por qué no, de amor intenso. Es natural que las primeras grandes pasiones de la vida tengan un lugar especial en nuestra memoria. Son experiencias formativas que, por su intensidad y novedad, se graban a fuego en el alma. La primera gran relación, especialmente cuando coincide con un momento de gran éxito profesional, puede convertirse en un punto de referencia emocional, un hito difícil de superar. Por otro lado, es fundamental ser justos. Can Yaman es un profesional. Ha trabajado en otros proyectos, ha conocido a otras personas, ha construido una carrera internacional impresionante. Atribuirle una incapacidad para olvidar a Demet puede ser una simplificación excesiva de una situación compleja. Las relaciones terminan por muchas razones y la vida continúa. Es posible que él simplemente guarde un buen recuerdo de una etapa importante de su vida, sin que eso signifique que esté anclado en el pasado. El hecho de que haya seguido adelante con su carrera, de que haya explorado nuevos horizontes y haya tenido otras experiencias, demuestra su capacidad para avanzar. Sin embargo, un buen recuerdo no es lo mismo que un apego emocional que impida seguir adelante. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué la idea de que Can Yaman no olvida a Demet es tan persistente? Creo que se debe a una combinación de varios factores: la química inolvidable en pantalla, la intensa conexión que los fans percibieron, la falta de un cierre mediático claro sobre su relación, y esa tendencia humana a buscar narrativas románticas en la vida de las celebridades. Es como si la historia de Can y Sanem, o de Can y Demet, nos hubiera gustado tanto que nos resistimos a dejarla ir por completo. La idea de que una chispa tan poderosa se apague por completo puede resultar decepcionante para quienes se conmovieron con su historia. Quizás lo que vemos no es que él no pueda olvidar, sino que la huella que Demet dejó en su vida, y viceversa, fue tan profunda que, a pesar de seguir adelante, ese recuerdo se mantiene presente de una manera especial. No como algo que lo detenga, sino como una parte valiosa de su historia personal y profesional. Y para nosotros, los fans que los vimos brillar juntos, esa huella se traduce en la esperanza o la creencia de que, de alguna manera, esa conexión especial aún existe o que algo de ella perdura. Es la magia del arte que permite que las historias y las emociones trasciendan el tiempo y el espacio. En definitiva, si Can Yaman realmente no olvida a Demet.
Ozdemir es algo que solo ellos dos sabrán. Lo que sí es innegable es el impacto que su relación, ya sea real o percibida, tuvo en sus carreras y en la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Esa química, esa magia, se ha quedado grabada en nuestros corazones y en la historia de las series turcas. Y quizás en el fondo esa es la verdadera huella imborrable, la del arte que crearon juntos y la de la conexión que supieron transmitirnos, una conexión que para muchos trascendió la pantalla y se convirtió en leyenda. La industria del entretenimiento se nutre de estas narrativas, de estas historias que capturan la atención y generan conversación. Y la historia de Can y Demet, sea cual sea su verdad, ha logrado precisamente eso. Hemos navegado por las aguas turbulentas de la especulación, analizando cada detalle, cada entrevista, cada publicación en redes sociales. Hemos considerado la química en pantalla, la percepción de los fans, la influencia de la cultura turca y la naturaleza de las relaciones juveniles. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien es imposible afirmar con certeza si Can Yaman ha olvidado o no a Demet Özdemir, es innegable que su conexión, real o imaginada, ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta exploración. Hemos desgranado las posibles razones detrás de la persistente idea de que Can Yaman no olvida a Demet Özdemir, desde la química en pantalla hasta el análisis de las pistas en redes sociales y la influencia cultural. Lo que está claro es que la historia de estos dos actores ha dejado una marca imborrable, y la curiosidad sobre su conexión sigue viva. La persistencia de esta idea habla más del poder de la narrativa romántica y de la conexión emocional que los fans establecen con sus ídolos, que de una verdad absoluta sobre la vida privada de los involucrados. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su compañía siempre es lo más valioso. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman realmente no olvida a Demet? ¿Qué otras pistas han notado ustedes? ¿Les parece que esta persistencia en la idea es justa para los actores, o es simplemente parte del encanto del estrellato? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva enriquece enormemente nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos. Hasta pronto.